Mañanas en Libertad. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues enérgicos, felices. Sí, señor, usted siempre está enérgica. Lo que pasa que es que estábamos hablando antes con Eric, que es un maravilloso periodista tuyo que tiene la desgracia de ser del Barça. Entonces uno siempre... Algún defecto tenía que tener. Claro, entonces uno siempre en el entorno comparado, ¿sabes? La felicidad a veces se puede medir en términos relativos. Entonces comparándonos con la suya, pues estamos muy bien, los del Madrid. Entonces, pues felices. Don Paco Hughes, ¿qué tal está usted? Encantado de estar aquí. Bueno, ustedes dos son personas decentes y por tanto a la hora en que se empezó a emitir la entrevista entre Elon Musk y Donald Trump, pues estarían durmiendo, que es lo que hacen las personas decentes. Así que como yo no habrán podido escuchar la entrevista, habrán podido ver algún fragmento por ahí reproducido en las redes, pero lo que sí habrán podido ver es la enormemente llamativa carta que el comisario europeo Thierry Breton le dirigió ayer a Elon Musk, advirtiéndole con carácter preventivo de que ojo, cuidado, a ver qué van a decir él y Trump en su entrevista. Bueno, yo es que estoy alucinado. La diferencia entre un Estado democrático y un Estado autocrático es que en el Estado democrático podemos hacer lo que nos da la gana y a posteriori, si alguien infringe alguna ley, puede venir el Estado y crujirte. Pero que con carácter preventivo te manden una carta diciendo que ojo, cuidado con lo que vas a decir, pero ¿quién se ha creído este tío que es? Ya sabe, don Luis, que la eurofobia es mi tema favorito en el mundo entero. O sea, yo vengo a este programa solamente para hablar mal de la Unión Europea, este es un poco mi sino. Y entonces, pero hoy es que esto es una alegoría o una metáfora perfecta o un ejemplo perfecto, utilicemos el término correcto para hablar de ello, en lo que está derivando la Unión Europea. Es que somos una fábrica es que ya ni siquiera burocracia, sino de todos los valores morales incorrectos, porque además lo peor de la carta ya no solo el ejercicio de censura previa, el gran hermano este ridículo en el que nos tenemos, sino además este concepto de superioridad moral por el cual, al parecer, aquí el señor Breton tiene alguna especie de aura por encima del bien y del mal para establecer y para juzgar él mismo, en nombre de todos los europeos, además, qué es lo que es correcto que pueda decir Donald Trump y qué es lo que no es correcto que pueda decir, añadido a una cuestión mucho más importante, que es que, evidentemente, el público objetivo de esa entrevista no son los ciudadanos europeos. El público objetivo de esa entrevista son los ciudadanos norteamericanos. Entonces, ¿qué hace este señor desde Bruselas, Bélgica, o desde el sitio inmundo de Francia en el que esté pasando sus vacaciones, teniendo sus 5 minutitos de fama? Además, en un ejercicio absolutamente maravilloso, que es que lo que hace es publicar la carta que le manda a Elon Musk en la plataforma de Elon Musk, acusando a Elon Musk de tener que hacerle una posible censura previa a una entrevista que va a hacer Elon Musk, porque resulta que es que los ciudadanos de la Unión Europea no somos lo suficientemente adultos mentalmente como para poder asimilar el contenido de lo que nos dice. Entonces, bueno, en fin, pues nada, es un día más en esta oficina en la que hay que convencer a la gente de que la Unión Europea es un proyecto que podría haber sido maravilloso, pero que una serie de burócratas terroríficos que están sumidos en una especie de autoridad que no les ha conferido nadie, lo están destruyendo y que, por lo tanto, hay que luchar desde dentro para que eso, que era una buena idea, no se convierta en lo que es un pozo inmundo. Que refundarla. Pero es importante saber que la Unión Europea como concepto es un buen concepto y es una buena idea. Pero una cosa es una buena idea y otra cosa es una terrible ejecución. Y a mí es que me da vergüenza ajena ser europea cuando un señor como Thierry Breton hace el ridículo de estas características en nuestro nombre, ¿no? Paco. Sí, pues yo no voy a mejorar lo que ha dicho Pilar, y mucho menos a ser más cariñoso con la Unión Europea. Lo que sí que añadiré, dos cosas. Uno, que esto llega en el entorno y el contexto de una serie de situaciones que tienen que ver con la plataforma de Elon Musk, ¿no? O Elon Musk. Elon Musk, que diría Maduro. Sí, pues una es lo de Maduro, ¿no? En fin, que por eso se veía venir, ¿no? Pero otras son los problemas que está teniendo en Reino Unido. Exacto. Reino Unido, donde poco menos, es que se ha culpado como origen del conflicto a la libertad mal utilizada de la red de Trump. Y de eso va la carta, ¿no? No es tanto una censura previa como decir, bueno, tienes que, entre comillas, implementar con ese lenguaje entre siniestro y burocrático nuestro pack de tratamiento del discurso. Porque para ellos el discurso no es, o sea, la libertad de expresión no es un valor absoluto, sino, lo dicen claramente, un valor sometido a otros superiores. Entonces, pues pueden intervenir en ello. Y en eso está, por ejemplo, el Partido Demócrata,
Todo eso está muy relacionado con un pack ideológico también, lo woke, etcétera, el globalismo. Eso es lo que aplica Pedro Sánchez, que es simplemente un transmisor y un aplicador obediente de las cuestiones a España. Y es decir, yo creo que es algo más que una cuestión de la Unión Europea, sino que ya es una especie de paradigma occidental de control de la libertad de expresión. Y termino rápido. El problema que tienen con la plataforma X, antes Twitter, es que tenían el control de todo, de los medios tradicionales y también de los gigantes de las Big Tech, ¿no? Trump en 2016, en 2020 fue echado de Internet. Ahora les ha salido el díscolo Elon Musk y claro, es un problema para ellos, ¿no? La plataforma. Es un problema para ellos porque la plataforma se ha convertido en un guirigay. Ayer me parece que era Javier Venegas el que lo decía en Twitter. Efectivamente es un guirigay donde ahora entran todos los progres que quieren a manipular y lanzar bulos de todo tipo, pero ahora, desde que Elon Musk está en el poder, entran también del otro lado a manipular y lanzar bulos de todo tipo. Y bueno, entre tanto bulo, tanta manipulación, tanta intoxicación, pues hay informaciones interesantes, y yo creo que la labor de cualquier persona, especialmente de los periodistas en Twitter, es precisamente actuar de filtro, ver qué es interesante, hacerse eco de lo que es cierto, ignorar lo que es falso, lo que son manipulaciones, y al final la gente, pues oiga, es inteligente y tiene sentido común. ¿Y en quién se fija la gente? ¿A quién se pone a seguir? Pues a aquellos que ve que son fiables, que no le cuelan bulos, que no se hacen eco de chorradas, pues como la vida misma. Es que Twitter es exactamente lo mismo que cualquier conversación en un bar o en la plaza del pueblo. Pero es que ¿no? ¿quién es quien va a determinar qué es lo moralmente correcto que se puede decir y no? Claro. O sea, ¿quién es lo que quién determina si algo es un bulo o no es un bulo, o es aceptable decirlo o no decirlo? Es que esto es lo más grave de todo, igual que con la ley esta infame del gobierno que va a intentar empezar a presentar en septiembre. Es que ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, ¿quién es el vigilante? ¿Antonio Maestre? ¿Es el vigilante? ¿El Antonio Maestre de cada sitio? Por poner un ejemplo así sería un buen aleatorio. candidato, porque 3 días antes del 8M de 2020 andaba diciendo que lo del coronavirus era un bulo, y 3 días después andaba pidiendo poco menos que colgaran de los pulgares a aquellos que no llevaran mascarilla, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿ves? Perfecto. Entonces, ¿personajes de estas características son nuestros salvadores morales? O sea, ellos son los que saben lo que está bien o mal para nosotros. El problema de la izquierda en general, y en este caso en particular, es que consideran que los seres humanos generales, normales, que no somos ellos, que no son seres humanos, sino que son semidioses, o dioses incluso de entero, pero bueno, los que son más o menos humildes se creen semidioses, piensan que ellos están insuflados de una especie de intelecto superior al nuestro y que por lo tanto tienen un deber de protección con nosotros, y piensan que los ciudadanos somos menores de edad intelectuales, que necesitamos una serie de protección para poder asimilar toda esa información que ellos son capaces de procesar. Entonces, oye, a mí me parece muy bien que cada uno tenga un ejercicio como narcisista, en el que crea que el mundo gira alrededor suyo y que es la persona más lista del planeta, porque oye, esto de la autoestima pues siempre está muy bien. Es lo que hacemos nosotros con Eric cuando nos dice que es del Barça, que pensamos que somos moralmente y racionalmente superiores a él, porque lo somos, y entonces, bueno, pues la izquierda, igual que nosotros con Eric con el Barça, pues la izquierda con nosotros piensa que son superiores. Lo que pasa que el tema es que los que somos del Madrid somos objetivamente superiores, pero la izquierda no. Entonces, ¿cómo vamos a este punto en el que alguien con una autoridad que no le ha conferido nadie nos tiene que decir a nosotros qué es lo que tenemos que consumir, cómo tenemos que consumirlo, y además pasarnos su filtro, no solo ideológico, sino de la verdad detrás de todo esto? Es que es una cuestión gravísima, y que además pensamos que solo ocurre en Estados Unidos o que ocurre en Venezuela o en otros sitios, pero que en España estamos viendo todo el rato. O sea, este filtro de la verdad es de verdad lo más grave que está pasando en la democracia occidental en general. Sí, lo que pretenden es dejarnos en manos de los fact-checkers. Exacto. Que son ellos mismos, o sea. Claro, claro que es como es una sabia articulación de la propaganda. Es decir, bueno, esto está externalizado en unas asociaciones que todas tienen unos nombres como poco comprometidos, son gente joven, con buen aspecto, y que lo visten de periodismo. Mucha gente incrédula cae, ¿no? Y al final, hombre, por ejemplo, en Twitter hay mucha libertad ahora, y libertinaje y guirigay, pues lo ves nada más entrar. Primero porque está lleno de sexo.
te metes, empiezas, a lo mejor es mi algoritmo, pero vamos, yo creo que es su algoritmo. El mío han debido de detectar mi edad y sexo no me aparece nada. Memes dictatoriales, es decir, bueno, son cosas que evidentemente no hay un filtro. Bueno, me delata. Pero ¿qué cosas ve usted? Bueno, a ver, el caso es que sí, la libertad de Internet, hay cosas que dices que bueno, pues bueno, en fin, que no está tamizado, ¿no? Pero yo creo que es preferible eso antes que el control completo de la información, porque además es un control que sabemos que es, porque lo hemos visto, por ejemplo, en la campaña 2020 de Estados Unidos, un control sesgado, muy manipulador y de parte. Recordemos, y esta es una de las cosas importantes de hoy de la entrevista, es que Trump ha entrado en Twitter o en X, el primer tuit creo que tenía 200 millones de visualizaciones. El año pasado hizo campaña sin aparecer en los periódicos, sin aparecer en las radios, sin aparecer en las televisiones y sin aparecer en las redes sociales. Entonces, para Trump, yo creo que es muy importante tener esta herramienta, que ahora mismo es un poco, con todos sus defectos, es un asidero de libertad. Sí que lo es. Y además es que parece que en este momento en el que pues Kamala Harris ha tomado un impulso sorprendente, y hay que analizarlo así, sorprendente, en el que parece, a mí me recuerda esto un poco al 2008 de Obama. Es que es una cosa extremadamente sorprendente para alguien que tenía un grado de popularidad tan ínfimo. A mí, ¿sabe a qué me recuerda? Al famoso efecto Feijóo antes del 23J. Todos los medios peperos diciendo, el efecto Feijóo pero está a 3 escaños de la mayoría absoluta. Pero una cosa es el efecto mediático que en fin, es que el 23J me lleva a la melancolía, como la Unión Europea. Pero la pura verdad es que ha recaudado muchísimo dinero, hay una asistencia a sus mítines tremenda. A mí me está sorprendiendo el fenómeno Kamala Harris, y oye, hay alguien en el Partido Demócrata que está haciendo las cosas muy bien, por lo menos a efectos de proyectar una imagen que antes era completamente imposible de plantear. Entonces, es verdad que en este escenario en el que parece que lo tienen todo mucho más de cara de lo que lo tenían cuando Biden era candidato, ¿por qué entrar en estos errores no forzados? Digo, por parte de lo que Trump y algunos de nosotros consideraríamos los malos, ¿no? O sea, ¿por qué los malos en un momento en el que tienen cierta ventaja, o por lo menos mucha más ventaja de la que tenían en los últimos años, se ponen a cometer errores no forzados de estas características? Es que parecen... Yo es que creo que están un poco con huida hacia adelante, ¿no? No, pero están francamente bien en comparación a cómo estaban hace 2 meses. O sea, hace 2 meses era impensable y nadie podía pensar, y ahora refútame completamente esta idea, que así es más divertido. Hace 2 meses nadie podía pensar que fuera una opción que el Partido Demócrata, a través de Biden o de quien fuera, pudiera ganar las elecciones. Era impensable. Y después del atentado ya, ¿para qué pensarlo? Y hoy, pues no digo que sea la opción más probable, pero es una opción realista que puede ocurrir. Hombre, claro, que existen posibilidades, sí. No, es que lo que quería apuntar era que lo de la asistencia a los mítines es un buen ejemplo de lo de los fact-checkers, porque se ha visto que las fotos que se publican del público, pues un público es una cosa, unos eventos multitudinarios, pero luego resulta que amplía si la gente tiene el cuello muy largo, o tiene 6 dedos, o 3 orejas. ¿En serio? Sí, claro, entonces está manipulado. Pero ahí no entra el escuadrón de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que... Ana Pastor no está ahí al ojo avizor. No, ni sus cuates corresponsales. Pero lo que sí que pasa es que, hombre, es evidente que iba a haber un efecto como bombástico de publicidad, de Kamala, pop, todo el mundo del cine, de los actores, de todo el mundo del espectáculo aplaudiendo y tal, pero yo creo que eso es un poco soufflé, ¿no? Lo de Kamala... En fin, si Biden tenía problemas de articulación serios, lo de Kamala también es para... No, Kamala es terrible, pero que es verdad que han sabido, de la forma que sea, han sabido convertirla en un símbolo que no era antes. Y ahora por lo menos se ha convertido en eso. Entonces, con independencia de ella y de la verdad y de lo que ocurre, es verdad que en la posverdad de la situación, de repente parece que es como una especie de gran estadista que bueno, pues eso que antes no era. Pero vamos, entonces, si han conseguido establecer ese marco, que es verdad que se ha establecido por lo menos entre los suyos, porque el gran problema que tenían los demócratas antes era que ni siquiera tenían fe ninguna en Biden, y desde luego mucho menos en Kamala. Y ahora eso han conseguido transformarlo y de repente tienen fe en ellos, en Kamala, y les gusta su número 2. Y bueno, pues oye, por lo menos para aprietas las filas, que es una parte muy importante de todo esto. De hecho, es uno de los motivos esenciales por los cuales el 23 de julio fue un desastre, porque con independencia de la retórica mediática, las filas estaban de todo menos prietas y la ilusión era de todo menos apabullante.
pues oye, ante esa situación, ¿por qué dejar que con este tipo de tonterías, como, bueno, pues montar el follón enorme por la entrevista de Trump, de repente jugar a errores no forzados? Es que me parece absurdo, ¿no? Yo es que veo lo de Kamala y todo este repentino fervor, lo veo desde otro punto de vista. Vamos a suponer que no hubieran puesto a Kamala. ¿Conocen ustedes la historia del negro desempleado de Alabama? Un tío, un negro en Alabama que estaba sin trabajo y entonces vio que había primarias en el Partido Demócrata y por hacer algo coge y se presentó a las primarias del Partido Demócrata en las que había que elegir al candidato de Alabama para el Senado. Entonces, era alguien que no conocía ni Dios, a este negro, que se gastó $50 en la campaña y salió elegido, porque la gente estaba tan hasta las narices del establishment del Partido Demócrata que llegaron a las primarias los votantes del Partido Demócrata y dijeron, ¿y este quién es? Pues no le conocemos. Y dice, pues entonces a este. ¡Pum! Porque a todos los demás ya los conocían perfectamente, ¿no? Entonces, Sí. si ahora en estos momentos, en lugar de a Kamala, hubieran puesto al negro desempleado de Alabama, estarían exactamente los mismos medios diciendo, gran impulso de la campaña del Partido Demócrata. Pero es que a todos los efectos es que es verdad que ella ha conseguido actuar sin serlo como el negro desempleado de Alabama. Y eso es un fenómeno que antes no tenía el Partido Demócrata. Entonces, hay una obviedad, y es que el ánimo ha cambiado, por lo menos, dentro de su bando. Porque antes era de derrota total y ahora no tienen ese ánimo de derrota, con independencia de que la opción más probable a día de hoy siga siendo que pierdan. Pero es verdad que ahora tienen una esperanza que antes no tenían y eso les lleva a jugar el partido de una forma distinta. No vamos a hacer símiles futbolísticos, pero no es lo mismo estar perdiendo 5-0 que estar perdiendo 2-3. Aprovecho para hacerles la pregunta que planteamos hoy en nuestra libre encuesta a los oyentes. ¿Quién va a ganar? ¿Trump o Harris? ¿Usted qué cree? Pronostique. A mí es que hoy la vida me sonríe, pero estoy como un poco pesimista con este tema. O sea, yo creo que o sea, a mí me preocupa mucho la parálisis en la que ha entrado la campaña de Trump desde que Harris es candidata. Es como si no hubieran tenido previsto esta cuestión. Y me sorprende para mal, de verdad, porque fueron tan brillantes desde el punto de vista, ya incluso abstrayéndonos de las ideas de cada uno de ellos, fueron tan brillantes en la campaña contra Hillary Clinton y batallaron también de no haber sido por el COVID en la campaña contra Biden, que me sorprende muchísimo el punto en el que están ahora, de alicaídos completamente. Los republicanos. Los republicanos. Me sorprende para mal, ¿eh? Yo he leído bastante esto de que hay una caída en el ánimo y en la campaña de Trump, pero yo tampoco sé detectar muy bien en qué consiste. Yo creo que Trump es bastante constante. A mí me parece que es muy, valga la palabra, ilusionante la entrevista con Musk, porque hablan de una colaboración. Ha comentado que crearía un órgano a imitación de lo de Milei para recortar el gasto federal y lo lideraría Elon Musk. Con lo cual, pues se está juntando Trump con gente de la ciencia, de la tecnología, líderes absolutos, gente inteligentísima, el top de la meritocracia. Yo creo que esto, por ejemplo, revitaliza mucho su campaña y su entrada en la red social. Yo creo, parece ser que los estados swingueantes tenía ventaja a Trump, pero aquí yo creo que la duda es si va a haber partido, si el terreno de juego va a ser un terreno de juego regular y con las características que dice el reglamento, y también cómo va a estar Trump, porque no nos olvidemos que hace muy poco la ha intentado matar. Y puede haber otro efecto de estos, un black swan que se llama, ¿no? ¿Cómo se dice? Cisne negro. Sí, puede haber, yo creo que puede haber un cisne negro, puede haber alguna otra situación peligrosa alrededor de Trump, y luego puede haber un escenario irregular. O sea, son muchos supuestos. Si todo eso se salva, yo creo que Trump gana. Pero hay muchas velas que poner. O sea, que gana Harris, ¿cree usted? Sí. No, más nos vale. A ver, yo soy optimista, va a ganar Trump. No, una cosa es lo que queramos, pero a ciencia cierta, ¿qué es lo que pensamos que pasará? Y yo creo que efectivamente Harris tiene posibilidades de ganar y que desde luego los demócratas tienen muy claro que van a hacer todo. Por evitar perder la Casa Blanca. Y es que ojalá el 23 de julio a alguien se le hubiera ocurrido también esta idea, ¿no? De hacer todo por evitar que pues Pedro Sánchez pudiera repetir. No sé, ojalá, ¿no? Ojalá, bueno, pero había algunos que estaban más preocupados de otras cosas, ¿no?
¿qué le vamos a hacer? Ya, es que el otro día, no sé por qué, pues eso, en un ejercicio de estos melancólicos en mi semana de vacaciones, me puse a leer las noticias de la semana previa al 23 de julio. Es un ejercicio terrible que no le recomiendo a nadie. ¿Estaba usted deprimida o algo? No, pero es estilo? que hablábamos del 23, claro, acaba de pasar el aniversario y entonces esto de la posverdad es que es muy fastidiado porque luego cuando construyes la memoria, que es evidentemente subjetiva, no te acuerdas los hechos sobre los que se han construido y entonces ya el relato posterior pues te ayuda a generar un recuerdo que quizás no era tal. Entonces yo pues quería ver cómo fue esa última semana de qué es lo que efectivamente decían los medios, si de verdad había, porque ahora parece que todo el mundo decía que era obvio que Pedro Sánchez iba a repetir cuando no era así. Y entonces bueno, pues estaba revisando un poco cuáles eran los titulares de aquellos días y es peor, o sea, mi posverdad sobre este asunto era mucho más benévola con la realidad de lo que pasó en el fondo, porque todos los titulares eran ¿quién será la vicepresidenta de Alberto Núñez Feijóo? ¿Será Cuca Gamarra? ¿Van a rescatar a Ana Pastor? O sea, era todo tan sumamente terrorífico que bueno, pues que lleva hasta planteamiento, ¿no? De ojalá hubieran estado algunos más pendientes de ganar las elecciones, de verdad, sin decir cada dos entrevistas que Vox les daba mucho miedo, a pesar de que ya tenían dos gobiernos autonómicos, 3 con Castilla y León formados con ellos, que hacer el ridículo. Entonces, bueno, pues en este caso, y volviendo a las elecciones americanas, pues eso, que me parece bien que en un momento dado entiendan que en vez de dedicarse a hacer el tonto, pues tienen que dedicarse a ganar, ¿no? Que es importante. ¿A Thierry Breton usted pudo conocerle cuando estuvo en Bruselas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué opinión? Thierry Breton tiene una historia maravillosa. Thierry Breton no iba a ser comisario. Iba a ser una comisaria francesa. O sea, porque así como clase rápida de Unión Europea, los comisarios, que es, digamos, el gobierno de la Unión Europea, se eligen con que cada uno de los países y de los Estados miembros manda uno. Entonces, en este caso, en el actual colegio de comisarios, el español es Josep Borrell, para desgracia del universo y de España en particular. Pero bueno, es Josep Borrell. Pues en el caso de Francia, la candidata francesa era una ministra de Macron. Hay un juego de cartas en la que en todos los cuando los comisarios se van a nombrar, el Parlamento Europeo les hace un hearing, que es como una audiencia en la que se tiene que decidir si el candidato es apto o no es apto. Entonces el Parlamento, que tiene muy pocas funciones reales, uno de los momentos en los que ejerce su autoridad es que siempre por sistema veta a uno o dos comisarios para, bueno, pues ejercer un poco de esta autoridad. Entonces, resulta que durante el proceso de hearing en el que se hacía el análisis de los distintos comisarios, en ese momento tumban a una comisaria socialista. Y era una comisaria socialista rumana que había tenido pues un conflicto de intereses, iba como candidata a comisaria de transportes y había tenido un conflicto de intereses. Entonces, el partido que provocó que la comisaria socialista fuera tumbada fueron los liberales europeos y entonces en reprimenda los socialistas tumbaron a la comisaria francesa. Entonces, pues a última hora tuvieron que buscar un perfil así como extraño y apareció este señor. Y entonces Thierry Breton así de la nada se hizo comisario. Por lo tanto, un tipo que ni siquiera estaba capacitado para ser comisario porque no era la opción inicial para tener que serlo. Entonces, punto número 1, ¿no? Este es un outsider que apareció ahí como de la nada. Punto número 2, es un personaje absolutamente siniestro. Es un personaje siniestro porque es como que constantemente tiene que hacer tonterías de este calibre para demostrar que merece estar en el puesto en el que está. Entonces, todo su... Porque había sido ministro de Sarkozy, ¿no? Sí. En tiempos. Pero eso, un perfil de esto, de fe del converso, ya he dejado de ser de centro derecha porque ahora he visto la luz macroniana y entonces ahora soy una especie de pseudo-progre adaptado al momento y tal y cual, y encima como una especie de semillos que todo el rato tiene que reivindicarse como que él merecía ser comisario desde el principio y que va a hacer toda una serie de actividades públicas destinadas a demostrar que que su comisaría es efectiva. Con un añadido además, es que precisamente porque le dieron una comisaría a última hora mal y pronto, está totalmente carente de contenido real, porque en realidad hay una vicepresidencia por encima que tiene mucho más contenido real que la suya. Por lo tanto, pues eso, es un personaje completamente siniestro, constantemente esforzándose en hacer tonterías para que se le vea, y luego además francés, que siempre eso es... Ayuda, ¿no? Eso es ayuda para bueno, darle... francés al 50%, porque tiene doble nacionalidad francesa y senegalesa, ¿no? Ah, pues desconocía este dato. Sí, lo interesante es dónde paga los impuestos, dónde los ha pagado. Bueno, yo creo que siendo comisario europeo está libre de impuestos, ¿no? Antes de su carrera empresarial y demás. Terrible Tron. Bueno, lo que pasa es que todo lo que dice Pilar pues es verdad y nos ilustra, pero el personaje la verdad es que da un poco de grima, sí. De grima, ¿no? Un poquito...
pero porque tiene ese lenguaje, es una cosa autoritaria, pero a ver, todo en sus cartas al final, en sus tweets se refiere a la Digital Axe. Act. Sí, hay una ley, o sea, es que hay una ley aprobada, que es lo que cuando aquí habla Sánchez de que no, estamos transponiendo lo que dice. Es decir, es que estas cosas se aprueban en Europa. Es decir, más allá del carácter y de ese juego de, digamos, de prestigitación allí entre bambalinas en ese mundo tan lejano y tan complejo que es lo de Bruselas, Europa y tal, es que se aprueban esas leyes. Las leyes son tremendas. Y esa deriva completamente autoritaria que está tomando el liberalismo, pues es una cosa preocupante, porque aparte pues, la gente dice es comunismo, es que no es comunismo, es fascismo, tampoco, es una cosa muy específica. Es mandarinato. Sí, pero que lleva unido un nuevo impulso de gobierno, la gobernanza global, que se han inventado, y que lleva unido pues una nueva filosofía con lo woke y tal, entonces pues es una cosa complicada, y aparte que es poderosísimo, porque lo tiene todo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver cómo acaba todo este tema, pero por lo pronto, desde que estamos hablando nosotros aquí en el programa, empezamos a las 7 de la mañana y tenía 17 millones de audiciones la entrevista de Trump, de Elon Musk a Trump. Ahora ya va camino de los 19 millones, va a 1.000.000 por hora. Y eso que en Estados Unidos, que es la audiencia principal de la entrevista, en estos momentos es de noche. Por tanto, pues no creo que haya muchos americanos escuchándola. Bueno, todo un exitazo. Gracias, Thierry Breton, por hacerle esta publicidad a la entrevista. Es que además, porque es que son... No quiero utilizar el calificativo tontos porque me parece no solo despectivo sino injusto con ellos porque hay un punto de maldad ajena a esto. Pero son tan sumamente incapaces de entender lo que hacen que encima consiguen los objetivos contrarios a los que pretenden. Porque con todo este follón que están montando alrededor de Elon Musk, al que por cierto están convirtiendo en una especie de héroe libertador de la nada, porque en realidad esto es básicamente un empresario que compró una empresa por hacer negocio. Y luego ya, pues metamos su responsabilidad social corporativa con la libertad si queremos. Pero básicamente es un empresario haciendo negocio. Y lo han convertido en un héroe de la libertad y lo han convertido en un símbolo para el mundo entero a base de hacerle famoso con este tipo de cosas. Entonces, Thierry Breton lo que ha conseguido es que además de que los europeos sientan vergüenza de pertenecer a una institución de este calibre, o que les represente en teoría una institución de este calibre, lo que consigue es darle eso, una publicidad que antes no tenía. Porque ¿cuánto tiempo le hemos dedicado? O sea, en este programa le hubiéramos dedicado tiempo a la entrevista, seguro, pero en otros programas que no tienen este interés por la política americana o este interés por destapar la verdad, ahora le están dedicando tiempo por la cartita del señor Breton.